Más de 20 años es el tiempo que dormimos en toda nuestra vida. ¿Alguna vez te preguntaste, ¿será que duermo en la posición correcta? ¿No será mejor dormir del lado derecho, del lado izquierdo, boca abajo o boca arriba? Es de eso de lo que te voy a hablar, pero no solo te voy a contar cuál es la mejor posición para dormir, para tu salud, está claro, sino también otros aspectos, como por ejemplo, cosas que hacemos apenas nos levantamos y que van a alterar nuestros sueños, bebidas y alimentos que empeoran nuestros sueños. ¿Qué pasa si dormís con la boca abierta y las curiosidades de las nuevas cintas que nos ayudan a respirar por la boca? Y como bonus track te voy a hablar de suplementos naturales que te ayudarán a dormir mejor, como la melatonina, la glicina, pero también te voy a hablar del clonazepam y esas drogas que nos recetan para dormir mejor. Empecemos. Y empezá con una pregunta. ¿Estás durmiendo bien? Porque 1/3 de tu vida lo vas a pasar durmiendo. El primer error que yo encuentro en la mayoría de las personas es que ni siquiera saben cuál es la posición correcta. Las posiciones más frecuentes son estas. La primera de la que quiero hablar es la posición boca abajo. Esta es una de las peores posiciones para dormir porque es antinatural para tu espalda. Cuando vos te acostás boca abajo y con la cabeza torcida, la columna vertebral se ve desalineada y también las curvaturas normales que en ella ocurren se ven alteradas. Es por eso que al rato de estar boca abajo, en general te duele la espalda. Si vos sos joven y estás viendo este video, es probable que duermas boca abajo, pero no te lo recomiendo. Con el tiempo te traerá problemas de salud. Te digo más, si vos sos una persona que te importa cómo envejeces y esas líneas de expresión que aparecen en la cara, dormir boca abajo puede empeorar esto, ya que la almohada va generando pequeños pliegues que van quedando marcados en la cara. Si esto ocurre rutinaria y frecuentemente, estos pliegues o estas arrugas van a quedar marcadas. Es decir, es probable que incluso tu rostro se vea más envejecido. Por eso para mí, dormir boca abajo es la peor posición. Ya te voy a contar igual cómo elegir la posición correcta. Primero te voy a hablar de los pros y los contras. ¿Qué pasa si duermo del lado derecho? Acá ocurren dos cosas. En lo que se trata de la columna vertebral, dormir del lado derecho es una de las mejores posiciones. De hecho, te cuento algo, esta es la posición en la que yo duermo. En especial, si entre las piernas, entre las rodillas, agregás una almohada. Porque esto permite que la columna lumbar se alinee de forma correcta. Pero hay un problema. La mayoría de los adultos tiene problemas de reflujo gastroesofágico. Es decir, hay un músculo que está en la parte inferior del esófago, en la parte que conecta con el estómago, que no funciona adecuadamente. Y a la noche, cuando estás acostado, que la gravedad no impulsa los líquidos de tu cuerpo hacia abajo, el líquido del estómago regresa hacia tu boca, quema tu esófago, quema tu laringe y al otro día estás todo el tiempo tenés catarros todo el tiempo, tenés problemas en las encías, tenés problemas en la boca o incluso sentís esa sensación ácida o fea de quemazón al despertarte. Es probable que si tenés estos síntomas tengas reflujo y dormir del lado derecho puede ser un gran error. ¿Por qué? Vos imaginate, el tubo que conecta el estómago con la boca es el esófago. El esófago está más bien del lado derecho y si el músculo esofágico inferior no funciona bien, cuando vos te acostás del lado derecho, todo el líquido que está en esta parte del estómago va a caer hacia ese tubo y va a ser mucho más fácil para ese líquido ácido ascender hacia tu boca. Está demostrado que quienes duermen boca abajo tienen mayor cantidad de problemas de reflujo. No es la mejor posición para estas personas, pero sí es muy buena posición para, por ejemplo, los que tienen problemas de espalda o los pacientes que roncan, como ya te voy a contar. Boca arriba, una de las posiciones más frecuentes de todas. Es muy buena para las cervicales porque alinea perfectamente la columna. Incluso tu kinesiólogo puede recomendarte que coloques una almohada debajo de tu rodilla, una almohada fina, para que la parte inferior de tu columna se alinee adecuadamente. Esto relaja bastante la zona lumbar y permite que tu columna esté bien. Y si tu almohada es buena, también tus cervicales van a estar bien, es decir, permite una buena alineación de la columna en general. Pero tiene un pequeño detalle. Si sos un paciente que ronca o que tiene hipertensión, e incluso si sos un paciente obeso y en especial si estás embarazada, esta no es una buena posición. ¿Por qué? Los pacientes obesos en general roncan,
Por varias razones. Una de las principales razones es porque una parte de lo que es la faringe posterior, es decir, la parte del techo de tu garganta, esos músculos cuando te dormís se relajan, caen hacia atrás y obstruyen el pasaje del aire. Muchos de nosotros respiramos por la boca. Esa obstrucción del pasaje del aire genera como unos remolinos que van a producir este sonido de ronquido. Si el ronquido fuera el único problema, no es tan importante. Ahora, el ronquido en los pacientes obesos, especialmente en aquellos obesos mórbidos, es parte de una enfermedad que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esos pacientes roncan durante varios periodos y después dejan de respirar durante algunos segundos. Esos periodos que dejan de respirar, el dióxido de carbono se empieza a acumular en la sangre y produce que nuestro centro de la respiración se active y el paciente vuelve a respirar. Entonces, roncan, paran, paran. ¿Y esto qué hace? Microdespertares en el cerebro que producen que se libere adrenalina para que ese paciente respire nuevamente y esto produce aumento de la presión. Esta enfermedad es uno de los peores enemigos de la hipertensión porque produce hipertensión refractaria varias veces durante la noche y aumenta el riesgo de morir de enfermedades del corazón. Entonces, si vos sos un paciente roncador y obeso, tal vez dormir boca arriba no sea la mejor posición. Incluso puede empeorar la hipertensión y aumentar el riesgo de muerte en estos pacientes. Si estás embarazada, tampoco es la mejor posición porque el bebé que está en el útero pesa mucho y cuando dormís boca arriba presiona una vena que se llama vena cava inferior. Por eso se recomienda dormir del lado izquierdo, como ya te voy a contar enseguida. Ahora, dormir boca arriba puede, según algunos estudios pequeños, ayudar a los pacientes que tienen dolores de cabeza o que sufren de fibromialgia, por ejemplo. Vamos ahora a la posición que más me gusta para dormir, posición del lado izquierdo. Esta es la posición que todos recomiendan. ¿Por qué? Porque tiene grandes beneficios. Por ejemplo, si sos un paciente que tiene reflujo, yo te conté que el ácido subía, esta es la mejor posición. Cuando vos dormís del lado izquierdo, todos los líquidos estomacales caen hacia la pared del estómago y les cuesta mucho más regresar hacia tu boca. Por otro lado, aparentemente incluso ayuda a vaciar el estómago y a mejorar los movimientos intestinales. Si vos sos un paciente roncador, dormir del lado derecho y o del lado izquierdo puede disminuir los ronquidos. ¿Por qué? Porque esa pared que cae, ahora por efecto de la gravedad, va a caer hacia el costado o se va a relajar mucho menos y esto permite disminuir los ronquidos, pero también puede colaborar en la circulación. Yo te dije, si vos estás embarazada, sos un paciente obeso o si simplemente tenés mala circulación en las piernas, los órganos pueden presionar una vena que trae toda la sangre de la parte inferior de nuestro cuerpo y que llega al corazón. Se llama vena cava inferior. Está atrás a la derecha. Cuando dormimos boca arriba la podemos presionar y hacia el lado derecho también. Por eso se recomiendan las embarazadas y demás que duerman del lado izquierdo para no presionar esta vena y permitir que la sangre circule correctamente. Cuando la sangre circula correctamente, tu corazón puede bombear adecuadamente y la circulación mejora. En algunos casos esto incluso, algunos expertos afirman que podría mejorar la hinchazón de miembros inferiores, la hinchazón de la cara y mucho más. Pero entonces vamos a lo sencillo, a lo práctico. ¿Cómo elijo la posición? ¿Cuál es la mejor posición? Tenés que tener 3 cosas en cuenta. Una, lo más importante cuando dormimos es la columna. Tenés que tener la columna bien alineada, es decir, tiene que estar neutra. Las mejores posiciones para la columna son boca arriba, del lado derecho o del lado izquierdo. Pero la mejor posición es la que vos te sientas cómodo. Muchas veces ayuda que coloques una almohada debajo de las rodillas o entre las rodillas si dormís de los costados. La espalda debe estar bien alineada, las lumbares no deben estar muy apoyadas y las cervicales no deben estar ni muy torcidas ni muy rectas. Bien, deben estar en una posición confortable sin estar demasiado alteradas. La segunda, una vez que detectaste cuál es la mejor posición para la columna, es ver si tenés algún problema de salud. Si tenés reflujo del lado derecho, no vas a dormir porque va a empeorar tu reflujo. Si tenés problemas de espalda, nunca duermas boca abajo. Si roncas, no te recomiendo dormir boca arriba, en especial si sos obeso y tenés síndrome de apnea obstructiva del sueño, a menos que estés siendo tratado adecuadamente. Es decir, cada posición va a ayudar a empeorar o mejorar una patología. Y por último, y para mí lo más importante, comodidad. De nada sirve que tengas menos reflujo, que tu columna esté perfectamente alineada si no dormís
si dormís mal, si te mantenés despierto toda la noche porque crees que esa es la mejor posición. La mejor posición es donde vos estés confortable y duermas adecuadamente toda la noche. Si encima mejoras tu reflujo, si encima mejoras tus ronquidos, si encima cuidas tu espalda, mucho mejor. Entonces toma estos 3 pilares y fíjate cuál es la mejor posición. Te doy un ejemplo. Yo dormía del lado derecho antes. Para mí era una posición comodísima, pero me di cuenta que tengo reflujo. De hecho, yo tengo carraspera a la mañana cuando duermo del lado derecho. Cuando duermo del lado izquierdo esto no ocurre. Lo solucioné, cambié de lado y mejoré mi reflujo. Vamos ahora al error número 2, lo que yo llamo enemigos del descanso. Y acá hay bebidas, alimentaciones y cosas que hacemos todos los días. Empecemos con las bebidas. Nosotros siempre te decimos, cuando te levantes, toma un vaso de agua, agregale unas gotitas de limón. ¿Por qué no te decimos que tomes agua antes de acostarte? Porque te vas a levantar a orinar a cada rato. No deberías tomar agua unas 2 horas antes de acostarte, siempre y cuando te hayas hidratado bien antes. De hecho, hay pacientes que vienen y me dicen en el consultorio, doctor, yo me levanto a orinar a cada rato y vi que eso puede ser diabetes, vi que eso pueden ser problemas de circulación, estoy preocupado. Y cuando les pregunto hasta qué hora toman aguas o bebidas, hasta previo a acostarse. Entonces, claro que te vas a levantar a orinar. Entonces, beber una gran cantidad de agua no es lo adecuado a la noche porque va a interferir con el sueño. El café, a nosotros nos encanta el café, potencia la mente, es un antiinflamatorio, es un antioxidante, permite que trabajemos mejor, aumenta nuestro humor, nos hace rendir más, nos da más reflejos. Pero hay personas que son metabolizadores lentos. Yo soy un metabolizador lento. Yo si tomo café después de las 2, 3 de la tarde, tardo muchísimo tiempo en eliminar ese café y a la noche no duermo bien. Entonces, ¿qué te recomiendo si tomas café todos los días? Fíjate el efecto que te hace el café a vos. Normalmente tardamos unas 4 horas en metabolizar el café, pero hay personas que pueden tardar hasta 12 horas. Entonces, si te acostás a las 10 de la noche y tomaste café a las 4 de la tarde y sos un metabolizador lento, es probable que no puedas dormir. Si detectás esto, disminuye el consumo de café o no tomes después del mediodía como se recomienda normalmente. Ahora, si sos un metabolizador rápido, puedes tomar café hasta las 4, 5, 6 de la tarde y probablemente no te afecte. Esto tenés que ver caso por caso. Número 3 para mí de bebidas, el alcohol. Pésimo. Yo sé que cuando vos tomás alcohol, tomás una copita de vino, una cerveza, dormís más rápido, dormís mejor, o eso crees. Pero ¿sabes lo que le ocurre a tu cerebro? Duerme más superficial. Entonces realmente no llega al descanso profundo. Si bien el alcohol puede ayudarte a inducir, es decir, a quedarte dormido y darte la falsa sensación de que estás durmiendo bien, hace todo lo contrario. Y si lo haces para dormir todas las noches, con el tiempo vas a tener cansancio, fatiga crónica, dolores musculares y mucho más. No te recomiendo el alcohol de forma crónica. Ciclos yo te puse acá. ¿Sabías que para dormir bien importa lo que hacemos en todo el día? Realmente es así. Nosotros necesitamos que nuestro cerebro libere a la noche una sustancia que se llama melatonina. La melatonina no se libera cuando hay luces, en especial la luz del sol. Por eso, la melatonina tiene como un ciclo. Y acá te doy 2 consejos. Cuando te levantás, lo primero que tenés que hacer es abrir la ventana y dejar que los rayos del sol entren a tus ojos para que el ciclo comience. Se inhiba la liberación de melatonina, luego ordenás la cama, haces tus actividades y a la noche cuando te vas a acostar, alejate de las luces, alejate de las pantallas, alejate de los celulares. Y tu habitación tiene que estar bien oscura. Luego comenzará una liberación de melatonina que te ayudará a dormir. Ya te voy a contar qué pasa con la melatonina que podemos comprar y que podemos tomar para mejorar nuestro sueño. Entonces, el ciclo circadiano es muy importante y debemos empezar a cuidarlo de manera temprana, apenas nos levantamos. Las pantallas ya hemos hablado. Ejercicios. Los ejercicios son buenos y malos. ¿Por qué? Si ejercitamos 2 horas o 3 horas antes de dormir, no vamos a poder dormir. Nuestro cuerpo no va a poder bajar el estrés del entrenamiento y vamos a dormir mal. Por más que estés acostumbrado, vas a dormir mal. El mejor horario para entrenar es al principio de la mañana y no muy tarde a la tarde. ¿Por qué? Porque vas a dormir mal. No debemos entrenar 3 horas antes de acostarnos, porque realmente va a afectar tu sueño. Ahora, hacer ejercicio apenas te levantás a la mañana, a la siesta, a la tarde tempranamente, va a ayudarte a dormir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a estar cansado, tus músculos han trabajado y van a liberar sustancias que luego de 3-4 horas van a relajarte, van a bajarte a tierra y van a mejorar tu salud, no solo corporal, sino también cerebral. Entonces, cerca de dormir, malo. Lejos del dormir, excelente y tiene que formar parte de tu vida. La luz, ya lo hemos hablado. Ahora te cuento, antes de los suplementos, una curiosidad.
Los investigadores han estudiado, vieron que vienen unas cintas que tapan la boca de los pacientes porque respiran por la boca. Bueno, tu nariz tiene pequeños pelitos y tiene huesos especiales, huecos, que generan remolinos especiales. Esos remolinos permiten que los microorganismos queden atrapados en los pelitos, al igual que en los mocos de la nariz, permitiendo que el aire no solamente se caliente, sino también sea una barrera inmunológica. Por otro lado, nuestra nariz permite que el aire pase correctamente, sin hacer ruido por ella, y no ronquemos. Hay muchos pacientes que duermen con la boca abierta y esto produce remolinos en la parte posterior de la boca que aumenta el riesgo de que ronques, pero también respiramos aire que no fue calentado por la nariz y que no pasó por las barreras adecuadas que contiene la nariz. Entonces algunos especialistas han dicho, ¿qué pasa si le tapamos la boca a esos pacientes? ¿Será que duermen mejor? ¿Será que mejoran algunas enfermedades? Y vienen unas banditas especiales que seguramente las habrán visto. Ahora, ¿funcionan? Hay pequeños estudios que muestran que algunos pacientes pueden mejorar los ronquidos con estas banditas. ¿Qué te recomiendo yo? Primero, nunca uses las banditas horizontales, esas que tapan toda la boca. En todo caso, las banditas verticales, si las vas a usar. Segundo, si tienes un problema como un resfriado, desviación del tabique nasal, un problema de pólipos y demás, y no respirás por la nariz porque tenés insuficiencia nasal, para esto tenés que ir a un otorrino, taparte la boca no va a ayudarte. Lo único que se vio en los estudios es que vas a respirar por los agujeritos de esas cintas y vas a empeorar tu problema de respiración. Entonces, mi recomendación, no las uses jamás sin preguntarle a tu médico. Vamos al bonus track en menos de 1 minuto. ¿Melatonina sirve o no? Sirve. Y de hecho, si pones melatonina en los comentarios voy a hacer un video entero. Es excelente, pero ¿qué te recomiendo yo? Melatonina de liberación rápida. ¿Cuánto tiempo antes de dormir? Unos 30 a 45 minutos antes de dormir en una dosis menor a 5 miligramos. Es segura, tiene pocos efectos secundarios y va a ayudarte a dormir. Glicina. La glicina es excelente, también puedo hacer un video si lo querés y si me decís de dónde nos seguís. Se toma unos 2 a 3 gramos, también unos 60 a 90 minutos antes de dormir y ayuda en la inducción pero también en la profundidad del sueño. Y por último, doctor, el clonazepam y esas pastillas sirven. Son inductores del sueño. El problema es que generan adicción. Si tu médico te lo recomienda, úsalas, pero jamás las uses por tu cuenta cuando te da un familiar o algo. Son drogas que actúan muy profundamente en el cerebro, que generan adicción y que a la larga nos traen problemas. Sirven si te lo recetó tu médico para paliar un problema que probablemente sea temporal y tal vez luego intente quitártela o mantenerla en la menor dosis posible. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.